Estamos viendo en este momento el taller correspondiente pues a la parte de cálculo diferencial. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues entonces vamos a profundizar un poco frente a los ejercicios, porque pues falta, vamos a profundizar un poquito más y ver la parte de composiciones de funciones. Entonces, para los que han adelantado y revisado videos, libros y demás, pues entonces, pues esto ya está pues prácticamente culminado porque pues es un proceso muy fácil, es un proceso muy sencillo, pues es netamente algebraico, eso sí, es netamente algebraico. Entonces, pues bien, antes de arrancar, entonces me gustaría escucharlos, si tienen alguna duda, pregunta, algo que preguntar, revisar. Profe, por mi parte, el punto 2, o sea, sinceramente no pude resolverlo, Ah, bueno, no, no encuentro el hilo. el cómo. Bueno, bueno, entonces ese punto 2 pues es muy sencillo, es muy algebraico. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy para que puedan pues, resolver ahí ese punto número 2 y puedan tenerlo ahí a la mano pues para que puedan resolver ahí muy rápidamente. Como les digo, pues la clase de hoy no es tan teórica, no es tan larga y pues atendiendo que no estoy como en mis mejores, no estoy a mi 100%, entonces pues también les pido ahí un poquito de excusa frente a la situación. Me ha tocado tomarme ahí pastas y eso. Entonces, he tenido fiebre, pero pues ustedes saben que en este tiempo, en este recorrido o en estos tiempos ya contraer una gripa es muy fácil. No sea gripa. Pero bueno, ahí estamos. Bien, vamos a ver eso entonces. Entonces vamos a hacer ahí un momentico. Vamos a ver eso de las funciones. Entonces, eso se llama, o ese tema, o ese punto 2 hace categoría a lo que nosotros denominamos como álgebra de funciones. Listo. Como les comento, como les digo, pues es un proceso netamente algebraico. Nos permite, pues, esa álgebra de funciones, pues nos permite hacer varias operaciones entre funciones. A eso es que se refiere. Entonces, por ejemplo, aquí operaciones entre funciones. Listo. Buenos días, Nosotros hablamos de profe. operaciones. ¿Aló? ¿Sí? Aló, buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Cuando hablamos de operaciones, entonces, pues hablamos de las operaciones básicas, lo que son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, para ello, entonces vamos a tomar aquí dos funciones cualquiera, dos funciones cualquiera. Una función que vamos a denominar f de x. Entonces aquí una función a la que vamos a denominar f de x, por ejemplo, menos 2x más 4. Y una función a la que voy a llamar g de x. Listo, y esta pongámosle un menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. Listo. Entonces tenemos dos funciones, una función f de x, otra función g de x, y estas dos funciones pues vamos a operarlas teniendo en cuenta la álgebra de funciones. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Entonces, lo primero que podemos hacer es sumar, o sea, f más g de x. Podemos sumarlas, pero entonces ojo aquí, el orden importa. Fíjense quién está primero. Primero está la f, entonces f de x. ¿Eso qué quiere decir? Que primero vamos a sumar la función a la que llamamos f o f de x más la función a la que denominamos g de x. ¿Listo? Entonces fíjense ahí. Entonces des en cuenta que primero pusimos que f, o sea f, que es esta de acá, miren acá, el signo más, que es lo que identifica la operación que estamos haciendo entre las funciones, y luego tenemos g de x.
esta es g de x, que la vamos a poner aquí de segundas. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente operar, o sea, romper paréntesis, sumar y simplificar términos. Entonces aquí rompemos este paréntesis, menos 12x más 4. Aquí multiplicamos los signos, entonces quedaría menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. Y simplificamos términos. Entonces, menos 4x al cuadrado. Listo, ahora este menos 2x con más 3x, entonces nos daría x, o sea, más x, o más una x. Y luego más 4 menos 2 daría menos 2. Listo, entonces ese sería el resultado de sumar estas dos funciones. ¿Sí? Como ven, es un proceso pues muy sencillo, muy fácil, simplemente pues es un proceso algebraico que tenemos ahí. Bueno, cambiar aquí de color, vamos a poner aquí el azulito. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, f menos g. F menos g. Entonces ahí tenemos, ya hicimos f más g, ahora vamos a hacer f menos g. Entonces lo mismo, ojo, cuidado con el orden. Entonces menos 2x más 4, cuidado con el orden. Menos, ojo, el menos que nos identifica lo que estamos haciendo. Y menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. ¿Listo? Ojo ahí, el signo es más importante. Listo, simplifiquemos. Entonces aquí rompamos este paréntesis. Multiplicamos el signo por todos los demás, entonces nos daría 4x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Listo? Acuérdense que el signo menos cambia todos los signos que estén dentro del paréntesis. Menos por menos más, menos por más menos y menos por menos más. Simplificando, entonces nos daría aquí 4x al cuadrado. Aquí vean acá, menos 2x con menos 3x daría menos 5x. Y más 4 más 2 nos daría más 6. Listo, ¿sí ven? Es un proceso muy fácil, muy sencillo, simplemente pues es muy algebraico. Bueno, entonces ustedes por favor hagan g más f de x y hagan g menos f de x. ¿Listo? Entonces a ver, solucionen ese ahí en su cuadernito, por favor. Bueno, entonces, en este caso, entonces acuérdense que ¿quién va primero? La g, ¿no? Entonces vamos a poner g de primeras. Sería menos 4x al cuadrado más 3x menos 2 más, luego ahí sí la f. Más 2x más 4. Listo, solucionamos. En este caso quedaría menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces aquí marco menos 2, eso, menos 2x. menos 2x más 4 Ya, menos igual a menos 4x al cuadrado sí. más x más 2. ¿Sí Entonces queda aquí así, profe? nos quedó mal, mira. Ahí vimos el error. Aquí es un positivo. Listo, ahora sí. Sí, señora, muy bien. Muchas gracias por dejarme ver ahí el error. Ujú. Bueno, entonces en ese orden de ideas, hacer f más g es lo mismito que hacer g más f. ¿Listo? O sea, eso quiere decir que son conmutativas. Ah, listo. Conmutativas. ¿Listo? O sea, si nos piden g de f, g más f es lo mismo que f más g. ¿Listo? En este caso es conmutativa. Bueno, ahora revisemos el otro. Entonces en este caso sería menos 4x al cuadrado
más 3x menos 2 menos 6 menos 2x más 4. Entonces en este caso rompemos paréntesis, menos 4x al cuadrado más 3x menos 2 y aquí menos por menos Más 2, 12x más 2x menos, menos 4. eso, muy bien. Entonces quedaría como Menos 4x al cuadrado. Más 5x. y Y ahí sería que más, serían más 6. menos 6, espérame un segundo aquí. Ah, menos 6. Ah, listo. Ya, quedó. No se ve bien este signo, ya. Es ese menos 2 que está aquí. Listo. Entonces, como podemos observar, como podemos ver o como podemos observar, entonces en este caso, f menos g es diferente de g menos f. Entonces, en este caso, no son conmutativas. Ya. ¿Listo? Entonces, ahí está. Bien, como ven, muy fácil, muy sencillo. Simplemente pues es tener muy pendiente de la simplificación, o sea, estar ahí como muy presto a los signos y demás. Listo, bien. Entonces, vamos a hacer las otras. Entonces, vamos a hacer multiplicación. Entonces, vamos a hacer multiplicación. Entonces, recordemos que f de x es igual, entonces a menos 2x más 4 y g de x es igual a menos 4x al cuadrado, no me acuerdo el resto, más 3x menos 2, más 3x menos 2. Bueno, entonces en este caso vamos a hacer multiplicación. Entonces la multiplicación entonces sería f de x por g de x. Listo, simplemente es multiplicarlas. Entonces lo mismo, tenemos en cuenta el orden, ¿listo? Tenemos en cuenta el orden. Entonces en este caso tenemos en cuenta que primero va f, entonces menos 2x más 4, que se multiplica con menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. Bueno, ahí está. Entonces vamos a multiplicar. Recordemos que la multiplicación se hace término a término. Entonces este por este. Entonces menos por menos Ya. más. 4 por 2, 8. Entonces daría 8x a la 3. 8x Listo, a la 8x a la 3. 3. Ahora vamos este por este. Menos por más menos. 6. 2 por 3, 6x al cuadrado. Y luego este por este. Entonces más, menos por menos más. 2 por 2, 4x. Listo. Ahora vamos aquí este por este. Más por menos menos. 4 por 4, 16x cuadrado. Aquí este por este ahora. Más por más. 4 por 3, 12x. Y más por menos menos y 4 por 2, 8. Bueno, ahí ya. Ahí hicimos la multiplicación. Ahora vamos a reducir términos. Reducir términos. Entonces quedaría 8x a la 3 menos 6x cuadrado con menos 16x cuadrado. Entonces nos daría menos 22. 23. Eso. 22. 22x cuadrado aquí. Más 4x y más 12x. Entonces nos daría más 16x. Y aquí el menos 8 que está solito. Listo. Entonces ahí está. Ahí tenemos la solución. Ya. Entonces ahí muy sencillo, muy fácil. ¿Listo? Entonces aquí, a ver, ustedes por favor, entonces hagan G
de x por f de x, a ver qué pasa. A ver si son o no son conmutativas. ¿Cuál? Pues cambia los signos, algunos signos. ¿Será que sí? Profe, ¿la hacemos ahí? Bueno, está bien. Entonces, Me dieron igual. Sí, bien, igual. Entonces, aquí en este caso sería menos 4. x al cuadrado Sí. más 3x más 3x menos 2, cierra paréntesis, paréntesis, menos 2x más 4, Es menos por menos más. listo. Entonces, Listo. igual a 8x al cuadrado, a 8x al cubo Sí. menos 16x al cuadrado. Dame un segundo. Listo, ya. Ahora sí. Ya. Entonces menos por menos más y 4 por 2, 8x al cubo. Luego menos por más menos y 16x cuadrado. Al cuadrado. Listo. Aquí queda Ahora, menos también, entonces aquí más por menos menos menos. 6, menos 6x al cubo, al cuadrado, Muy bien. más 12, más 12x, Sí. Listo, ahora vamos con... más, profe, ¿ahí sí da más? Sí, Menos por menos da más, ajá. ¿cierto, profe? Sí, señora. 4x Y más por menos 8, eso. igual a 8x al cubo, menos, menos 22, x al cubo, al cuadrado, que diga, Espérame que es que... más 16x menos 8. Eso. Ah, sí, sí, igual no la había comparado con la otra. Sí, sí. O sea, Ya no, acuérdense que en es la conmutativa multiplicación, entonces, ¿cierto, acuérdense que en profe? la multiplicación, el orden de los factores no altera el resultado. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, ahí está. Bueno, bien. Entonces ahora vamos a ver la de composición. La composición. Entonces, ¿qué es decir la composición? Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen P o G de X, o cuando nos dicen G o F. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, nosotros tenemos dos funciones. Entonces, este G o F composición G. Entonces, es coger la función F de X y dentro de la función F de X poner G de X. Entonces, cuando tenemos F de X, dentro de F de X ponemos G de X. Y en el otro caso, entonces sería G y dentro de G ponemos F de X. Entonces vamos a mirar cómo se ve eso. Entonces vamos a hacer F o G. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger F de X y dentro de F de X vamos a poner G de X. Entonces, ¿dónde ponemos esa F de X? Ustedes ven acá, menos 2, X. Pero en vez de X vamos a poner el G de X. O sea, donde está X reemplazamos. Donde está X reemplazamos. Entonces sería aquí menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces ahí reemplazamos. Más 4. ¿Listo? Entonces donde está x, ahora reemplazamos por f de x, por g de x, perdón. Entonces eso fue lo que hicimos. Entonces cogimos f de x y dentro de f de x pusimos g de x. Ahí como un cortar y pegar. Ahora resolvemos el paréntesis o lo que nos quedó ahí. Entonces menos, aquí, menos por menos más y 4 por 2, 8x al cuadrado. Menos por más menos y 2 por 3, 6x. Menos por menos más
y 2 por 2, 4. Más 4 que está por fuera. Entonces en este caso esa composición nos quedaría 8x al cuadrado menos 6x más 8. Listo. Esa sería la composición. Ese es el proceso que debemos hacer. Entonces es más de cuidado que de cualquier otra cosa. Entonces, a ver, hagamos el contrario. A ver, ustedes ahí, su cuadernito, hagan el contrario. Cojan g de x y donde está x le ponen f de x. Ese sí les va a salir un poquito más largo. Este es más larguito, ¿no? A ver, miramos acá. Entonces aquí tenemos menos 4, abro paréntesis, menos 2x más 4 al cuadrado, más 3, abro paréntesis, menos 2x más 4, cierro paréntesis, menos 2. Listo. Bien, este sale más largo. Esto es igual a menos 4. Ahora resolver ese cuadrado. Entonces, resolver ese cuadrado. ¿Cómo resolvemos ese cuadrado? Entonces, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo, y aquí terminamos de solucionar más por menos. 3 por 2, 6x. Más por más, y 3 por 4, 12, y aquí menos 2. Listo. Lo malo fue que no quedó espacio. Toca copiarlo en el otro lado, ¿listo? Voy a copiarlo en el otro lado, ¿listo? Para que nos quede espacio para resolverlo. F de x es igual a menos 2x más 4. Y g de x es igual a menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. Bueno, y estamos haciendo eje, eje o f, composición f de x. Listo, entonces aquí quedaría menos 4 menos 2x más 4 al cuadrado más 3 por menos 2x más 4 menos 2. Listo, ahí está. Bueno, entonces resolvamos. Quedaría aquí menos 4. Y este paréntesis, entonces recordemos que se soluciona. Entonces recuerden que si nosotros tenemos a más b al cuadrado, entonces se resuelve el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces en este caso que tenemos menos 2x más 4 al cuadrado, entonces quedaría como menos 2x al cuadrado, entonces el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces esto quedaría como 4x cuadrado, más por menos, 2 por 2, 4, y 4 por 4, 16, daría 16x más 16. ¿Listo? Ojo ahí. Entonces, ¿cómo resolvemos este paréntesis de acá? Entonces, ahí utilizamos la formulita. Entonces, ¿cómo resolvemos este paréntesis de acá? Entonces, ahí tenemos la formulita. ¿Listo?
Bueno, entonces recuerden, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos, entonces quedaría 4x al cuadrado menos 16x más 16. Ahora aquí más por menos menos, entonces menos 6x, más por más, y 4 por 3, 12, y el menos 2 que está por fuera. Listo, ahora sí nos queda multiplicar este 4 por cada uno de los términos. Es menos por más menos, 4 por 4, 16x cuadrado. Este por este. Menos por menos más, y 16 por 4, entonces 64x. Y más por menos menos, 64. Menos 6x más 12 menos 2. Listo. Así simplificando, reduciendo términos. Entonces, menos 16x cuadrado, 64x y menos 6x, les daría más 58x, menos 64, menos 64, menos 2, nos daría menos 66, más 12, entonces daría aquí 4 y 5, entonces menos 54. Listo. Este sí estaba más larguito. Bueno, ahí está el resultado. Entonces ahí está. Bien, Profe, señor, ¿por qué lo elevas al principio al cuadrado? porque aquí está el cuadrado, mírate. Esta x está elevado al cuadrado. Miren, Ah, recuerda por que aquí 4x llevamos menos 4, mírenlo acá. Mira acá, menos 4 y menos 4. X. Pero entonces x está elevado al cuadrado. Recuerda que ya no utilizamos x, sino que ponemos acá el f de x. Ok. Listo, ahí está. Entonces, aquí entonces menos 4 por x, pero ya no vamos a usar x, sino vamos a usar es f de x, perdón, f de x, y como está elevado al cuadrado, entonces nos toca mantener ahí las potencias. Es que elevado al cuadrado, más, miren, este más es este de acá, listo, x, entonces en este caso x, pues ya no es x, sino f de x, y el menos 2, que está ahí por fuera, listo, entonces por eso es que lo elevamos al cuadrado. Aquí lo elevamos al cuadrado. Bien, si ven, como ven, pues es un proceso netamente algebraico, pues a veces es largo, a veces es corto. Si nosotros tenemos funciones un poco más grandes o más extensas o de mayor grado, si un grado 3, un grado 4, pues la situación se vuelve pues, un poco más compleja. Si tenemos raíces, pues se vuelve mucho más compleja y así sucesivamente. Profe, entonces esa sería la respuesta total de la ecuación. Sí, esa ya sería la respuesta de la composición G o F. Ok. Listo. Entonces, así como hicimos todos los ejercicios el día de hoy, así exactamente, pues ahí sumamos, restamos, multiplicamos y hicimos la composición, pues de esa misma manera es que se resuelve el punto 2 del taller. Entonces, en el punto 2 del taller, pues también tienen dos funciones. Entonces, ahí ya tienen f de x y tienen g de x. Entonces, en el taller tenemos una función f de x y una función g de x.
Entonces, de ese modo, entonces, ya podemos hacer las operaciones que están ahí propuestas. Ok, profe, gracias por la explicación. Si tocaba hacer todo eso para poder explicar el tema, ¿listo? Ahí está. Bien, no sé, bueno, terminemos ahí de copiar. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, algo para explicar. No duden en preguntar, que saben que a veces las preguntas no son para uno solo, sino pues para todos. A veces una duda puede ser generalizada. Entonces ahí ya está. Bueno, entonces para la próxima clase dejamos ahí lo del punto 3, que es lo de dominio. Pues ese es un tema también muy sencillo, ya es muy fácil. No es muy complejo, pero sí depende de la función que estemos trabajando. Entonces, por eso hay varias funciones ahí en el punto 3. Bueno, entonces, ¿quién está en este momento? Venga, a ver quién está. No había visto que Brigitte estaba solicitando ingreso. Bueno, entonces tenemos a Andrés Barbosa. Presente, profe. Luisa Fernanda Guijo. Luisa, ¿está Luisa? Janet Paola Lizarazo. Presente, profe. Diana Loaiza. Diana Loaiza. Presente, profe. Julio César Presente, Quintero. profe. Listo, vale. Julio César Quintero. Presente, profe. Andrés Felipe Rengifo. Jessica Michelle Sánchez. Presente, profe. Brigitte Lorena Santos. Lorraine Wilches. Presente, profe. Carlos Osorio. Presente, profe. Iván Hernández. No está. ¿A quién no nombré? Julián Gómez, profe. A ver. John Vargas. John Vargas. Bueno, listo. Vayan revisando ahí. ¿Qué más dudas, preguntas tenemos? Descargar una asistencia me sale más barato. Sale más fácil imprimir una asistencia nueva.
Profe, qué pena, usted me llamó, Brigitte Santos. Sí, te llamé, pero no hayas respondido. Espérame que voy a sacar una nueva lista, porque aquí tengo la lista con todos los que habían entrado al principio. Entonces me sale mejor así, una nueva lista y ahí ya llamo bien los que aparecen en lista. Ah, sí, profe, porque es que ahorita que estaba llamando a lista, pues se interfirió un poco la señal, entonces me tocó fue escribirle Al al chat, interno. ya lo vi. Sí, señor. Bueno, ahora sí. Ahora sí tengo aquí 12 en lista. Ahora sí, Andrés Barbosa, William Contreras. Listo, ese es el que no está. Julián Gómez. Sí está. Presente, profe. Iván Hernández también está. Janet Lizarazo también. Diana Loaiza también. Julio César también. Andrés Felipe también. Jessica también. Brigitte también. John Vargas y Lorenzo. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí están aquí en lista los que son. Listo. Que tenía ahorita la lista esa largota. La del principio. El puro principio, entonces lo confunde a uno mucho. Bueno, listo, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Algo para revisar, para mirar? ¿Cómo les fue en el quiz? ¿Sí lo hicieron? Profe, yo tengo una duda sobre el quiz, solo pude realizar un punto nomás. El otro sí no sé cómo se reemplazaba. Los dos eran prácticamente iguales. Los dos eran prácticamente igualitos, igualitos. Profe, pregunta, Señora, en el Profe, yo caso lo del realicé, pero me parcial, espera, sale espera, como si espera. no lo hubiera hecho. necesitamos ¿cómo se De a tiene, uno, de a cómo hay que uno. escribir la respuesta? Porque yo la escribí, aparece respuesta incompleta. Bueno, ¿quién estaba hablando ahorita? Yo, profe, Yo soy Michelle, profe, perdón, es que Michelle. tengo un Allá. amigo y es un poquito grosero. Ya, Michelle, Michelle. Entonces, ¿qué me decías, Michelle? Cuando estamos haciendo el parcial, hay que escribir la pregunta. Yo escribo, pues, digo la respuesta, pero como la escribo dice que está incompleta. O sea, entonces, ¿cómo hay que escribirla? Ah, bueno, mira, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Y qué más? ¿Alguien más hablaba? ¿Alguien Sí, más había hablado? ahí decía que no podía con decimales y una respuesta a mí me daba con decimales. Creo que no daban decimales. También hay la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sábados. Es que a veces esas preguntas numéricas tienen ahí su cosa. Pero a veces. Bueno. Ay, ¿cuántos intentos eran? 2, profe. Ah, dos. Ah, sí, aquí se ve. Un intento, luego dos intentos. ¿Quién es el que está hablando ahorita? ¿Julio César? Sí, señor. No, profe, yo sí, pero sí. A ver. Determina la pendiente de la función lineal si se sabe que el punto de corte en Y es 11 y pasa por el punto 3186. Sí, profe, ahí dice respuesta correcta 2.42. Y cuando yo le daba en decimales me decía que la respuesta estaba incompleta. Pero bueno, igual calculaste mal la pendiente, ¿no? La verdad, profe, ya por tiempo el primer número que me acordé porque dije, pero por tan raro, porque sí me dice que no me dejaba dejar el decimal, ni con punto ni con coma.
Y aquí sí era negativo. Aquí se te fue el signo. Mira, Bueno, ahí acordaste sí, bien, pero se te fue el signo. sí fue el signo, pero está... Bueno, voy no sé. voy a revisarlo. Voy a echarle una revisadita. Y Michelle, ¿sí? Michelle, ¿dónde está Sí, Michelle? profe. No te veo, aquí ya. Yo las envié como de otra manera diferente. Es por esto, porque es que es una respuesta numérica, no recibe más datos, solo recibe un número y ya. O sea, un número Mm, recibe el número que está programado ahí como respuesta. ok. Sí, bueno, pero esta te quedó. Sí, entonces, por ejemplo, aquí lo hiciste bien, pero pues te sobraba esto. Entonces, obviamente, la pregunta te va a salir mal. Sí, o sea, la hiciste bien, sí, la hiciste Sí, bien. señor. Pero pues obviamente la plataforma no te va a mirar este pedacito que estoy ahí resaltando. Entonces voy a revisarlos ahí uno por uno a ver qué les puedo ayudar, porque sí, eso es lo malo de estas preguntas, que si uno coloca algo de más, ya lo toma como erróneo. Entonces, sí, vamos ahí el principio. Pero déjame, yo lo reviso, ahí ya tienen cosas que... Listo, sí, profe, porque, o sea, yo te estoy diciendo, yo solamente hice un intento. Entonces yo dije, no, pues por lo mismo, porque pues yo dije, si es la respuesta que de alguna manera me arroja, No, pues mira, no hago el valora otro ahí. intento, sino más bien espero. Sí, voy a echarles una miradita. Bueno, este sí está mal calculado. Y aquí también se les Listo, fue. profe. Listo, voy a echarles una miradita. Sí, igual ustedes son poquitos, entonces echarles una miradita a ver qué listo. Entonces, el lunes les pongo cuidado aquí reviso todo esto. Bueno, entonces, bueno muchachos, entonces avancen en el taller lo que más puedan. La próxima semana vemos la parte de dominio, que ya lo único que falta, ¿listo? En la semana 5 entonces la próxima semana, recuerden que el taller hay que entregarlo el 13, ¿listo? El 13 de septiembre. Entonces vayan adelantando lo que más puedan para que cuando tengamos la clase resolvamos y terminamos lo que haga falta, detalles, para que lo puedan terminar y subir, ¿listo? Porque dentro de la clase del 19, o sea, el 12 sería nuestra próxima clase dentro de 8 días. Hay ultimatos detalle, vemos el último tema, toda la cosa. Y el 19 ya sería el parcial. Entonces lo ideal es que le dediquen ese día al parcial. Ese día 19, ese día 19 no nos vemos. Ese día 19 no nos vemos. ¿Listo? No nos vemos. Pero pues eso no quiere decir que no nos podamos escribir o cualquier otra cosa. ¿Listo? No nos vemos porque se supone que ustedes están en parcial, así como hacíamos en el presencial, que no teníamos temas, sino teníamos el parcial. Entonces, para que por favor le dediquen ahí el tiempo al parcial. Mientras ustedes están en el parcial, pues nosotros calificamos los talleres. Entonces, para que terminemos con todas las notas al pie. O sea, digamos, ya llegue la siguiente semana, la semana 6, y ya tengamos notas listas. Para eso podamos pues, revisar novedades y alguna cosa y para empezar a subir así Score. Bien, muchachos, pues entonces, bueno, pues, les pido excusas por la clase, como les digo, no estoy en mi 100%, estoy aquí un poquito mal. Entonces, pues les pido pues un permisito, una excusa, pues igual llegamos a las 11:30, igual con esto ya pueden solucionar lo que necesitan. ¿Listo? Entonces, pues bien, muchachos, pues en ese orden de ideas, pues dejamos hasta acá. Yo les subo la clase apenas se compile, les subo la clase, revisen las clases por favor para que estén ahí prestos, ¿listo? Entonces les deseo lo mejor muchachos, un bonito